Hola, hoy comenzamos una nueva sección donde les vamos a compartir los conversatorios que hemos tenido con diferentes autores en el Club de Historietas. Y el primero en la lista son los autores de la novela gráfica Emilia y que al mismo tiempo son los fundadores de Altais Comics, Pablo Pérez y Lina Flores. Recuerden que la reseña de esta novela gráfica ya está disponible y la hicimos en un video pasado. Yo vengo de las ciencias sociales, primero de la psicología, luego del periodismo, y he trabajado más que todo con temas de investigación, pues o más dedicada como a la investigación social, en varios proyectos, pues como de corte psicosocial, mezclando como el periodismo y la psicología, y cercana también a los temas de memoria histórica. Tuve la oportunidad de vivir y de trabajar un tiempo con este tema en el departamento de Córdoba. Luego de eso regresé a Medellín y pues con Pablo nosotros somos compañeros de la Universidad de Periodismo de la Universidad de Antioquia y pues empezamos a desarrollar el proyecto de Emilia. Emilia fue una investigación que inicialmente fue el proyecto de trabajo de grado de periodismo. Era una investigación que involucraba el componente biográfico, la reconstrucción biográfica y un análisis de obra, de contenido de las publicaciones, del contenido periodístico de Emilia. Con esa investigación nos graduamos como periodistas y pues en estos años, en estos ya, no sé, 10 años, yo ya no sé cuánto tiempo fue, hemos venido como dándole variaciones a esa investigación y publicando como otros contenidos de divulgación a partir de eso. Hace aproximadamente 4 años empezamos a pensar el proyecto de hacer, digamos, de construir un producto que permitiera también acercar como a otros públicos a este personaje, que es un personaje que amamos, pues realmente tanto tiempo uno como con estos temas finalmente terminas enamorado de los personajes o de estos lugares. Entonces ahí empezamos a trabajar ya de lleno en este desarrollo de cómic. Yo a diferencia de Pablo, Pablo sí lleva toda la vida pues como cercano al cómic. Yo eh, un poco más como por los lados. Pablo sí me compartía como algunas cosas en la universidad y él ha dibujado siempre. Entonces también a veces como que podíamos ver esos dibujos, a veces le hacía comentarios también como de posibles notas. Algunas veces hice como algunas colaboraciones de contenidos para otra página que él tenía. Y pues ahí empezamos ya como, una vez decidimos que iba a ser una historieta y que iba a ser por entregas, pues yo ya sí empecé a meterme como más a estudiar el tema, a leer más cómics, a leer cómics sobre todo de corte documental, de memoria, periodístico, que nos permitiera también como darle línea a esto a este proyecto que queríamos construir. Yo venía de unas lecturas más de esta narrativa autobiográfica por intereses particulares, narrativas de diarios, memorias, biografías no tanto, más narraciones autorreferenciales. Entonces a partir de ahí, digamos, pues pudimos como construir esto. Lo del proyecto que mencionaba Paula ahorita fue un estímulo que sacó la alcaldía de Medellín en asocio con la biblioteca, pues con la biblioteca más antigua de la ciudad, la Biblioteca Pública Piloto, eh, eh, que tiene el tema de archivos y de memoria que ellos tienen es un material muy rico, no solo para la ciudad, sino también para el departamento. La biblioteca tiene uno de los archivos fotográficos más ricos como de toda la zona, y tiene varios fondos personales. Entonces este estímulo buscaba divulgar un contenido de un fondo personal de una mujer que fue una de las primeras abogadas de Medellín, Aide Isman Calderón. Entonces, ese estímulo que fue junto con una arquitecta, Luisa Chavarría de aquí de Medellín, lo que hicimos o el trabajo que se buscaba ahí era hacer la investigación de contenido de este material, pero también hacer una propuesta expositiva con ese contenido. Entonces se diseñó toda una exposición, unos módulos expositivos que están itinerantes en la ciudad para dar a conocer este personaje.
Y con Pablo el año pasado nos presentamos a otro estímulo también de aquí de la Alcaldía de Medellín, que ellos desde hace 4 años tienen la beca de novela gráfica o cómic, que ha sido una beca, por ejemplo, que se ganó Luis Echavarría, que está próximo a publicarla, que es una historia sobre Liborina, se llama Liborina. También se la ganó Ana María López, que publicó el año pasado Pánico a partir de esa beca. Otro historietista que se llama Francisco Pacho, que hace un cómic que se llama Revisión a la Historia. Esos han sido los ganadores de ese estímulo aquí en Medellín. Y el año pasado Pablo y yo no lo ganamos con una propuesta que se llama Tres Horizontes, que es un proyecto en el que estamos trabajando actualmente. Es un proyecto de cómic de corte periodístico. Son 3 historias de mujeres de aquí de Medellín, narrado como a partir de instantáneas de vida. He estudiado diseño gráfico, pero mis intereses siempre, desde lo gráfico, han pasado por el cómic, entonces siempre he hecho cómic, pues desde, desde muy pequeño, pero digamos que profesionalmente me he dedicado a hacer cómics desde hace unos 10 años, más o menos desde 2010, y durante estos años tratando de unir ese tema del periodismo con la narrativa gráfica, pues he trabajado en diferentes proyectos nacionales y locales en los que he podido pues como hacer ese trabajo doble de ser investigador, guionista y dibujante. Bueno, eso es triple. Eh, por allá en 2012 creo que publiqué mi primer trabajo periodístico, que fue una historieta que se publicó en la revista Soho, que se tituló Crónica gráfica de una masacre, que hablaba que a partir del trabajo de investigación de Daniel Rivera Marín, un periodista antioqueño, que trabajó el tema de una toma guerrillera en el municipio de San Luis, aquí en Antioquia, pues hicimos juntos un trabajo a partir del libro, que es un libro de hecho que él realizó con esa investigación, y hablábamos un poco de eso, de la toma. Y a partir de allí, pues he realizado varios trabajos para diferentes medios. De la URBE, un medio universitario de la Universidad de Antioquia, durante un par de años estuve publicando una serie que se llamó en su momento Periodistas Ilustrados, en las que hacía el ejercicio como de tomar columnas de opinión de periodistas clásicos del periodismo colombiano, entre los que estaban, por supuesto, Emilia Pardo Umaña, Klim, Lucas Caballero, eh, Gabriel García Márquez, Luis Tejada, por mencionar algunos, y tomaba sus columnas de opinión de por allá de la década del 20 al 40 y las convertía en una historieta, en un cómic que tomaba literalmente los textos de ellos y los guionizaba visualmente. También para el Centro Nacional de Memoria Histórica lo que realicé, si mal no recuerdo, durante 2013-2014, fueron una serie de historietas, que fueron 3, llamadas Acuerdos de la Verdad. En ese momento estaban en ese proceso de recoger las versiones libres de desmovilizados del paramilitarismo, donde entregaban sus verdades, y las historietas iban alrededor del proceso más que de los testimonios puntuales de los declarantes de ese proceso, en un ejercicio que juntaba un poco historia, la necesidad de divulgar y acercar este proceso a las personas que podían declarar. Bueno, para diferentes medios, en El Espectador, en Entre Viñetas, en Semana, he realizado diferentes historietas que han nacido pues o por interés propio, también como muy de corte investigativo y periodístico. En 2017, junto con Hugo Mario Cárdenas, eh, pudimos entrevistar a Joe Sacco aquí en Medellín cuando estuvo participando del Festival Gabo de ese año, en el mes de octubre, y a partir de la entrevista que le realizamos, hicimos una historieta de 12 páginas en la que revivíamos la entrevista y contábamos las impresiones que él
tiene sobre el periodismo gráfico, el graphic journalist, que llama él parte del trabajo que se hace. Ese no es un término pues que se pueda aplicar fácilmente al español y menos en Colombia, pues lo de periodismo gráfico, pero hablaba sobre cómo hacer periodismo en viñetas. Esa entrevista se publicó finalmente en la revista El Malpensante y por fortuna en 2018 pues ese trabajo ganó el Premio Nacional de Periodismo en entrevista de 2018, lo que por supuesto pues nos alegró mucho y pues nos ayudó también como a continuar con esta idea de seguir haciendo historietas con los recursos que tenemos a disposición aquí. Y luego de ese premio, de hecho el impulso dado por ese premio fue que, como les contó Lina, iniciamos el proceso de proyectar el webcómic de Emilia, que inicialmente pues el sitio de altadiscomics.com nació inicialmente para alojar los primeros capítulos de Emilia. Y durante un año largo publicamos 11 capítulos de manera seriada en digital. Aún hay 4 o 5 colgados en el sitio. Y pues después de eso ya se dio la posibilidad de encontrarnos con los editores de Laguna y Cohete Comics y pues llevar al papel a Emilia. Eso es un poco pues como ese barrido sobre lo que he hecho en estos últimos años, como me preguntaban. Y nada, un amante del cómic, del lenguaje y un lector de todos los formatos que tiene el cómic y de todos los géneros. Bueno, yo creo que ahí primero como que decir el cómo surge también el proyecto y yo creo que eso le da a uno muchas pistas de cómo se construyen ciertas o cómo se toman ciertas decisiones. Si por ejemplo, me imagino que para los casos de otras historietas que son publicadas con ciertas presiones de tiempo, como una producción periodística, por ejemplo, que tiene que salir y que fue el caso que Pablo vivió, por ejemplo, con la entrevista a Joe Sacco, que había unos tiempos, que se sabía como una producción exacta, un número de páginas, un formato en el que lo vas a publicar definitivamente, se toman unas decisiones de construcción del proyecto. Con Emilia inicialmente fue un proyecto independiente, de hecho no teníamos pues ni presupuesto ni ninguna conversación con nadie, había un gran interés de darle forma a ese material de investigación que teníamos y de convertir eso en otro producto que fuera también digerible para mucha gente. Entonces, la decisión era poder realizar esa producción creativa a la par de otro montón de cosas que están. Pablo tenía un trabajo, yo tenía otro trabajo, teníamos otros proyectos que estábamos haciendo. Entonces, era poder mediar entre querer sacar una creación, un proyecto creativo que teníamos y pues otro montón de cosas que uno está haciendo. Entonces, entre esas negociaciones había que tomar decisiones de qué capacidad de producción tenemos para sacar esto adelante, cómo lo vamos a publicar. Si nos sentamos a decir ya que vamos a tener toda la obra, esto no va a haber vida jamás, porque de hecho uno de los limitantes que tuvimos mucho tiempo era, teníamos la investigación ahí en crudo, una investigación académica, y eso para darle otra publicación, pues uno tiene que o reeditarla, o sacar fragmentos, hacer una reescritura, y eso era lo que de alguna manera le ponía freno también a ese contenido. Es como sentarte a hacer una gran tarea, pues no tienes, regularmente uno no tiene ni el tiempo ni la disposición para construirlo. Entonces la decisión era proyectarlo, y ahí Pablo fue pues como una idea clave era hacer una publicación seriada, empezar a hacer unos capítulos autoconclusivos que nos permitieran hacer una publicación seriada, que eso nos permitiera distribuir esa capacidad de producción en el tiempo, en un largo plazo, en 2 años, por ejemplo, de producción, de manera que la publicación también nos presionara a seguir adelante con el proyecto, pero que no tuviéramos que desarrollar de un tirón como todas las ilustraciones, bueno, todo ese material que había que construir. Entonces, sí, unas decisiones claves, que era, por ejemplo, el número de capítulos, la decisión narrativa de quién iba a ser la narradora, cómo se iba a presentar esto al lector,
Era un ejercicio más de corte autobiográfico, de memorias, entre todo el material que teníamos. Entonces eso sí nos permitió dar una línea de creación desde el principio y hacer una selección de esos cuáles eran esos 15 capítulos. Estas son las columnas con las que vamos a trabajar. El hecho de que fueran historias autoconclusivas nos daba de alguna manera también la libertad de ir jugando con esos capítulos en los tiempos, o sea, no teníamos que ir siguiendo como una camisa de fuerza de esa construcción 1, 2, 3, 4, ¿no? Podíamos ir como jugando también en rompecabezas, entonces sí nos permitía como ciertas libertades. Y empezamos a publicarla, de hecho fue justo como nuestra conmemoración del día de natalicio de Emilia, que fue en diciembre del 2017, empezamos a publicarla también para presionarnos nosotros de continuar con esa producción. El cambio, si quieres Pablo, cuentas un poco cómo fue ya ese cambio y esa decisión de emigrar al formato impreso. Bueno, sí. A ver, ¿por dónde arranco? Yo creo que Lina toca algo clave que me lleva a pensar en otro autor de cómic y es Alejandro Jodorowsky. Si no lo conocen, se lo recomiendo. Es el guionista de El Incal, por ejemplo, de Juan Solo, de Los Metabarones, chileno, radicado en Francia. Él dice una cosa, como para ir acortando, él dice, el cómic es un arte industrial. Realmente lo que nosotros pretendimos cuando arrancamos con Emilia fue ser industriosos, es entender que esta producción iba a ser posible en la medida de que nos pusiéramos unas reglas de juego. Lina ya enumeró algunas. Recordamos que inicialmente el cómic, y aún lo es hoy en día, tiene una naturaleza seriada. Pensar en la totalidad del libro siempre resulta ser más una traba que un estímulo para el creador, porque cuando uno dice voy a sacar un libro de 165 páginas, ¡ay, qué maravilla! A los 15 días está abrumado y cagado del susto con todo lo que tiene que hacer. Entonces, esa fue la primera decisión. En esa lógica de serialización, como sí queríamos exigirnos bastante, dijimos va a ser mes a mes. Y como dijo Lina, pues un capítulo al mes de periodicidad. No solo que fuera autoconclusivo, que nos interesaba, porque creemos que de todas maneras, desde la información que tenemos de Emilia Pardo Umaña, muchas de las historias son muy chéveres y son cerradas, entonces dijimos aprovechemos eso y sigamos poniéndonos reglas. ¿De qué extensión va a ser el capítulo de cada mes? Entonces decidimos, literalmente decidimos, sin saber si eso iba a funcionar o no, de decir, hagamos capítulos de 10 a 12 páginas, porque eso era manejable, o creímos, y lo fue de hecho finalmente, manejable en el tema de Lina y yo sentarnos a pensar cuál es la historia que vamos a trabajar este mes. Va a ser de 10 páginas, 12 páginas, y en ese periodo poder hacer el ejercicio de guionización, boceto y dibujo. Entonces, también obedeció las extensiones actuales del capítulo, tanto en lo digital como en lo impreso, tienen esa extensión por esa búsqueda de ponernos límites reales de producción, esa naturaleza industriosa que tiene el cómic, que no hay que perderla de vista porque es parte de lo que hace rico la producción del cómic. Dentro de esa producción, para ir conectando con esa pregunta del libro, hay diferencias, por supuesto, al final hay una mirada editorial que nos ayuda a ajustar a paginación y algunos otros temas, ya les tocaré, pero digamos que el cómic que nosotros realizamos, si bien estuvo pensado para publicación en web, el formato de producción es un formato muy clásico. Nosotros trabajamos en papel, tenemos una caja con 165 o 166 originales hechos a tinta y papel, en un formato de 25 por 35 centímetros, en papel opalina y trabajado con rotuladores y tinta. Eso es un formato estándar, por lo menos en la industria americana, centímetros más, centímetros menos. Ese formato es un formato vertical, que expresado en la web simplemente se lo pusimos, como quizá lo pudieron ver,
en un scroll down, en una cascada, página a página. Es interesante eso de la lectura porque naturalmente, Lina está mostrando uno de los formatos que trabajamos en este momento, eso es de un proyecto que estamos haciendo, pero ponlo al derecho. Yo sé que no cabe, ese es el derecho, o sea, nosotros trabajamos en una mirada clásica de la realización del cómic, o sea, si bien lo estábamos publicando en digital y su expresión era en webcómic, la producción era es para un formato impreso. Entonces, al final, cuando ya se dio la posibilidad de publicarlo, no hubo tanto problema en llevarlo al papel porque ya trabajábamos en unas escalas y en unas dimensiones, con unas técnicas que de hecho son mucho más naturales al impreso. Entonces, esas paginotas ya fue relativamente fácil escalarlas al formato del libro, que es, creo que este es de 17 por 23 centímetros, que es de hecho un formato estándar para impresión de libro. Eso cuando llega Pablo Guerra y Felipe, siempre se me olvida el apellido de Felipe. González. González, gracias. Y ven ese trabajo de 11 capítulos, o sea, ya más o menos 13 meses de trabajo en el cual se fue publicando mes a mes. Hago un paréntesis ahí, una de las intenciones que teníamos en esa publicación web si bien yo llevo mucho tiempo haciendo cómic y Lina empezó un proceso de aprendizaje junto con Emilia, pues yo me sigo considerando un aprendiz de este arte de narración visual. Y una de las razones por la que quisimos ponerlo en web es porque queríamos también, capítulo a capítulo, ir afinando con la discusión con los públicos que lo fueran a leer, que por fortuna, pues digamos, no fue el gran público, pero sí hubo un público interesado siguiendo mes a mes la publicación. En esas conversaciones pudimos afinar como la maquinaria narrativa, visual para hacer la producción. Y finalmente, cuando ya aparece la posibilidad de publicarlo, que igual también estuvo ahí como posibilidad, pues para nosotros dijimos, ojalá lo podamos publicar algún día, pero para publicar primero hay que hacer. Y luego de que ya hubo como un acervo de trabajo suficiente, pues empezaron dentro de esas lecturas y esos posibles lectores a aparecer algunos editores y algunas editoriales con relativo interés por el proyecto, ¿cierto? Cuando esa discusión se da, según nuestra proyección, estábamos a 4 capítulos de terminar. Esos 4 capítulos ya estaban proyectados, que no hechos. Y cuando pues Cohete nos dice, sí, publiquémoslo, bacano, está chévere, empecemos con el proceso, pues ya lo único que hubo que hacer fueron 2 procesos relativamente sencillos que tomaron entre 7 meses de proceso. Fue una revisión editorial de los 11 capítulos ya revisados, a los cuales el mayor cambio que se le hizo, si bien hubo un movimiento de algunas viñetas y la aparición de nuevas páginas como para mejorar la continuidad en algunos capítulos, fue el trabajo de tramas, un proceso que ya aprendí para ese tema, porque no es lo mismo colorear o ponerle tramas a un arte de una página de cómic cuando va a estar puesta en digital, vista en una pantalla, a cuando se va a imprimir. Pasan procesos loquísimos cuando uno lleva un webcomic que ha sido solo digital a Realmente los capítulos, o sea, las columnas que daban la base para los capítulos estaban decididas en su totalidad, casi como desde la mitad. Desde el principio pues hicimos el estado preliminar. A mediados del proyecto ya teníamos como definido cuáles iban a ser esas columnas que se iban a desarrollar. Lo que pasa con los 2 últimos capítulos es que sí teníamos claro que el último capítulo iba a ser un ejercicio de cronología, pero no queríamos que fuera precisamente eso, un texto, un epílogo cronológico básico que dijera 1907 nació, Milchantán murió, fue a estudiar, sino que queríamos que también tuviera como ese carácter de la narrativa
que estábamos trabajando. Entonces, pero con respecto a los capítulos anteriores, no ameritaba pues como que fuera un capítulo de 10 páginas, entonces ahí sí hay una reducción. Y el capítulo previo, que es el capítulo que cierra las historias, es una narración más corta. Obviamente también en ese tono autobiográfico es una columna que ella escribe hablando de la muerte, precisamente, y pues el relato daba para hacer un recorrido que fuera, pues era una narración que daba como en esa paginación, que eran 5 páginas. Entonces estaba pues como pensado desde el comienzo, no fue. De hecho, una de las cosas que pasó es que como se fue desarrollando con el tiempo, lo que uno sí puede percibir es que sí hay unos cambios en el dibujo, por ejemplo, en decisiones de diagramación, pero no por la migración, sino por el periodo de tiempo en el que se desarrolló. Como nos tomamos tanto rato trabajándolo seriadamente, pues Pablo cambió el dibujo en ese tiempo, mejoró algunas cosas de tramas, por ejemplo. Entonces, si uno lo mira detalladamente, hay como una personalidad de dibujo al comienzo del libro y hay otra personalidad de dibujo que se ve al final. Eso habla de 2 años de proceso de construcción, que si uno lo mira de un tirón, pues no va a haber tanto cambio. Ahí yo creo que sí se nota un poquito más ese cambio como por el tiempo. Lina tiene un gusto muy marcado por la literatura de memoria, que es una literatura muy particular porque si bien está cercana al género biográfico, las historias de memoria se permiten a quienes las escriben, porque regularmente las historias de memorias son escritas por los mismos protagonistas del evento que relatan. Caso, por ejemplo, uno de los géneros que ama Lina, que es tema de la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes de Auschwitz, de los campos de concentración, ¿cierto? Yo leí mucho sobre eso durante esa época, gracias a Lina, porque ella también tenía la mirada de tratar de poner una influencia o un acercamiento narrativo que estuviera cercano de la memoria, por una razón importante, es porque Emilia es la tercera autora de este libro. Nosotros estamos trabajando sobre los textos escritos por puño y letra por la señora Emilia y publicados en diferentes medios. Y ella fue como escritora y como periodista una pionera de los textos autorreferenciales por marcarlos de alguna forma en el periodismo colombiano. Entonces ella escribió desde el yo. Yo veo, yo percibo, yo siento, yo creo sobre, ¿cierto? Yo no tenía eso, entonces es muy importante para este trabajo en particular la literatura de memoria que trae Lina. Frente a los referentes gráficos y narrativos, como Lina lo dijo, nosotros, claro, teníamos toda la información para hacer una biografía desde una perspectiva de realización literaria más tradicional, una biografía a secas, pero nosotros no queríamos hacer un inventario cronológico, no hacer un trabajo que fuera 1907 nace, en 1905 le da la primera gripa, no sé, pues cierto, no hacer ese tipo de recuentos porque sentíamos que para este personaje y para esta obra, pues, digamos, no queríamos que fuera eso. Es una decisión, de hecho, arbitraria, no queríamos que fuera así. Y sobre eso, pues ya empezamos a buscar como referentes de trabajos que pudieran parecerse en el mundo del cómic. Naturalmente, Joe Sacco aparece como un gran referente del cómic documental o cómic de guerra, cómic periodístico. Hay un montón de motes para ese tipo de trabajos investigativos que él ha hecho. Y él está ahí como referente del tratamiento de un tema serio en formato de cómic, pero no es la obra más influyente para nosotros porque él trata un tema de guerra y lo trata desde una perspectiva de un periodista en campo. Esto no pasa acá. Entonces aparece como desde la influencia del dibujo, ciertos tratamientos, pero empezamos a ver que hay autores latinoamericanos que de hecho tienen trabajos más cercanos para eso y nos encontramos con José Muñoz y Carlos Ampallo,
argentinos, recomendadísimo, que tiene un par de trabajos que nos influenciaron mucho, que fueron Billie Holiday y Gardel, dos trabajos en los que dos autores revisan parte de la vida y la obra de otros dos personajes y sobre esos dos personajes se permiten ficcionar. Nosotros no ficcionamos o no consideramos que realmente hayamos ficcionado sobre la obra de Emilia, no lo hicimos, aunque aparezca Tintín en alguna parte. Pero eso es un guiño pues de atrevimiento que hicimos. Pero ellos sí lo hacen y es muy interesante porque ellos nos rompen la idea del ejercicio periodístico, biográfico y de memoria pues, de reverenciar mucho al personaje. No lo hicimos, no hicimos tanta ficción, pero se puede hacer. Aparte de eso, el trabajo de Breccia, de los Breccia, de Enrique y de Enrique Breccia y, ¿cómo se llama el papá? El monstruo. Ah, Breccia, ya me escapó el nombre. Breccia. Dentro de otro acercamiento estuvo Jiro Taniguchi con trabajos como Los viajes de la tundra. El otro es Alex Todd con con las aventuras de Bravo. Con el de las aventuras de Bravo fue una cosa que nos permitió pensar mucho también como en esa carátula, ya cuando se había decidido migrar al formato físico. Ahí, por ejemplo, le echamos mucha cabeza a eso. Solo añadiría otra cosa, y es que no solo del cómic, como lo decía Pablo ahorita, el tema de la literatura, sino que hay una influencia gráfica que fue muy importante, y es precisamente por la naturaleza del personaje, de la época del personaje y de la historia, y fue precisamente la prensa de los años 30, 40, sobre todo 30 y 40 de Colombia, porque veíamos que nos daba unos elementos, por ejemplo, para la diagramación de las páginas, para el manejo de algunos recursos, incluso que hicimos unos juegos para abrir y cerrar algunos capítulos, recreando portadas o páginas sociales de revistas, como la revista Cromos, por ejemplo, de los años 30. Carátulas de películas de cine que se incluyen en un guiño por ahí en un capítulo. Entonces, es muy importante. Material fotográfico. Claro. Bueno, y en material de archivo de fotografías, que también era clave. Pero entonces era como que todos esos elementos nos nutrían como para pensar en recursos gráficos a la hora de contar cada capítulo. Y de hecho, una de las cosas como más divertidas era sentarnos como en cada inicio de capítulo a pensar, tenemos este juego para este capítulo, hay este recurso porque justo en este capítulo ella entra al espectador, o porque está haciendo una aventura de periodista. El asunto de las fuentes, como partíamos de una investigación que nosotros mismos habíamos construido, entonces digamos que teníamos un recurso base al que podíamos como volver o acceder, ¿cierto? Ya teníamos, por ejemplo, recopiladas el material de prensa sobre el que íbamos a trabajar, digamos, esa base estaba lista, teníamos varias entrevistas que habíamos hecho con muchos personajes que ya de hecho para el momento cuando decidimos empezar la construcción del cómic muchos habían muerto, entonces ya teníamos las entrevistas que habíamos desarrollado en otro tiempo. Entonces teníamos como ese material y esas fuentes directamente ahí. Como decía Pablo ahorita, siempre como que estuvo muy claro, son los textos de Emilia y es la fuente fundamental, pues es la base de trabajo, es la razón. Y de hecho por eso, al final de cada capítulo se decidió, ya en la versión impresa, se cita dónde fue publicada originalmente esa columna de la cual se toma para la construcción del capítulo. Los capítulos tienen edición del texto, hay algunos que tuvieron recortes de la columna original por cuestiones también de extensión,
algunos cambios que les hicimos, por ejemplo, en palabras o términos que ya para la lectura de hoy también a veces dificultaban un poco como la narración. Pero la fuente base es la columna publicada en diferentes medios. Eh, Al final también en la versión física hacemos como un listado de los archivos y centros de documentación consultados. No están citadas directamente todas las fuentes que fueron, por ejemplo, referencia visual, porque si hubiéramos hecho como esa citación ahí, eso, mejor dicho, eso hubiera sido otro libro, porque realmente una de las cosas a las que nos enfrentamos es que si bien teníamos como todo ese material previo, cuando empezamos la construcción gráfica nos dimos cuenta que había que hacer otro montón de investigación para poder tener unos referentes visuales que no teníamos. Sí teníamos un archivo fotográfico de la investigación previa sobre Emilia, pero habían detalles que no teníamos ahí y que necesitábamos, habían detalles de medios de transporte, de moda, de lugares, particularmente hay una anécdota que es muy boba y finalmente se ve reflejado, incluso en la versión física eh, quedó como una transparencia, y es que yo me pasé mucho rato buscando cómo se veía el interior del Hotel Regina de Bogotá, porque necesitábamos hacer una escena en el interior de ese hotel. Ese hotel se quemó en el Bogotazo, entonces no quedaba como registro. Las fotos que hay de ese hotel son las fotos de la fachada, pero la situación pasa dentro del hotel, en un salón. Entonces yo me quemé y eso fue ratos en archivo buscando si lográbamos encontrar en prensa una foto del interior. Finalmente el día que la encontré, mejor dicho, ese día fue una fiesta, pero es para detalles mínimos, como por ejemplo cómo se veía eso, cómo se veían las sillas, cuál era esa atmósfera, que es diferente, como algo que no se puede pensar hoy en día en los hoteles. Entonces, pues una decisión era no citamos todo ese material fotográfico, por ejemplo, que se utilizó de referencia, aunque sí citamos y finalmente aparecen ahí los centros y los archivos a los que accedimos. Eh, Otro dato también como que pasa ahí como en ese, que puedo pues, como relacionar con ese asunto de las fuentes, es que haciendo esa búsqueda de material de archivo visual, eh, en la visita al archivo fotográfico del Museo de Bogotá, ellos tienen una foto de Emilia que nosotros no conocíamos y que ellos tampoco sabían quién era ese personaje que estaba ahí. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace estas búsquedas, eso pues, también como son pequeños logros de investigador, como que el material que uno tiene le puede aportar a un centro de documentación como el archivo fotográfico del Museo de Bogotá, complementarles un dato que tienen de un material que ellos tienen ahí para la memoria del país. Como ese tipo de anécdotas también pasaban como en ese momento de construcción. Eh, bueno, entonces, pero puntualizando, básicamente se utilizan las columnas publicadas en prensa. Hay un capítulo que es una carta inédita, una correspondencia que Emilia le envía a un amigo cercano, a José Fon Castro, y esa carta, de hecho, nosotros pudimos acceder a esa carta porque José Fon no la compartió, él no la envía, ya él murió. Entonces, pero igual pues él nos abrió como la puerta de poder compartir este material. En su momento estuvo muy contento de que se retomara como la investigación de este personaje. Y la familia, sobre todo la sobrina de Emilia, que ha sido una aliada todo el tiempo de todos los procesos que hemos hecho con el personaje, que yo creo que uno cuando está haciendo este tipo de trabajos que tienen como ese componente en la realidad, en personajes, en lugares o en hechos, poder tener una relación con esos personajes que, que es una relación de confianza, finalmente es una relación de confianza y se construyen unos vínculos también respetuosos, también es lo que permite como desarrollar este tipo de proyectos. Rosario del Castillo al principio fue un poco recelosa con la información, pero una vez vio cómo avanzaba la investigación
fue muy amable y nos permitió acceder a mucho material. Luego cuando vio el proyecto de la historieta, también estuvo como un poco recelosa con los dibujitos, con los muñequitos, como le decía ella, pero finalmente cuando ya vio el avance del proceso, pues también le daba algo como al material que está ahí, y en general la familia pues ha recibido como con mucho agrado el material. Vida. Pues Javier, fue muy emocionante finalmente cuando tomamos la decisión es la voz de Emilia la que narra, y es la voz de Emilia contándose a ella misma, porque podría ser la voz de Emilia contando Bogotá perfectamente, o contando Europa, por ejemplo, en sus crónicas de viaje. Pero una de las cosas que como que le masticamos mucho y que sentíamos que en alguna manera limitaba la relación de los lectores con este personaje, es que sobre Emilia se han escrito algunas artículos de corte más biográfico, haciendo como nosotros mismos hemos hecho esos artículos también, a veces en lógica como más de inventario o más de recapitulación de unos hechos, a los que uno como lector y como con una mirada también de, digamos, si yo estoy hablando de una de las mujeres que fue pioneras en el periodismo colombiano, pues tendría que hablar de X, Y, Z, hay que mencionar por qué entró, hay que mencionar el tema político, hay que mencionar que estuvo exiliada, pues por ejemplo, son cosas que son coyuntura en el personaje y en el contexto en el que uno lo está contando. Cuando se narró la biografía, eran situaciones que sí o sí había que presentar ahí, pero eran situaciones que no necesariamente estaban narradas por ella. Por ejemplo, hay un episodio de la vida de Emilia que es muy controvertido porque ella venía de una familia conservadora, era goda, radical, pero era liberal, absoluta. Era una contradicción permanente. Era una goda radical que decía que las mujeres tenían que estar en la casa, pero ella no estaba en la casa. Ella estaba escribiendo, bebiendo, fumando. Entonces, hay un momento en el que ella es muy cercana a Laureano Gómez, se ve involucrada en un tema del golpe de Pasto en 1944 y tiene que irse exiliada del país. Pero eso ella nunca lo cuenta con su voz. Ella no deja una columna donde diga pasó esto y esto. Hay algunas columnas que ella escribe desde el exilio, y sí, ella dice estoy en la embajada de no sé qué, o pasó esto, o estoy viendo esto, estoy en Ecuador, pero nunca dice me pasó esto, me están persiguiendo políticamente, eso no lo menciona. Entonces, por ejemplo, cuando decidimos ya que fuera una narración de memoria, pues ese capítulo no estaba, porque una decisión radical ahí son historias que Emilia contó sobre ella misma. Esa historia ya no la contó. Así sepamos algunos fragmentos, porque tampoco es una cosa clara. Hay una versión de X, hay una versión de Y, los archivos dicen que pasaron ciertas cosas, sí hubo un exilio de los periodistas, aparece en prensa fotos de Emilia cuando sale con una comisión de periodistas del siglo, sale exiliada para el Ecuador, pero ella nunca dijo qué fue lo que pasó realmente, por qué la, por qué la amenazaron, por qué se tuvo que ir, cuál fue su pelea luego con Laureano. Entonces, ahí hay un corte radical en el que nosotros decidimos de plano, esa historia no se cuenta, porque ella no la contó. Es como cuando uno empieza a hacer las entrevistas y tiene la posibilidad de hablar con la persona en vivo y viva, y te dice, te voy a contar esto, pero esto no quiero que salga, o esto no quiero que lo menciones. Eso te da a ti un contexto, pero ya sabes que eso no va a ir a la luz, o que eso no se va a transmitir a los otros. Entonces es como si esa manera de la selección que decidimos ahí fuera ese filtro que a nosotros nos decía, es como si Emilia no nos hubiera contado esto en una entrevista. Entonces, no va, ella no lo va a contar. Y lo otro era, antes de darle la palabra a Pablo, que quiere hablar, un detalle ahí era
seleccionar historias que nos permitieran o que dieran cuenta de esa personalidad de ella. Cuando hablas ahí de ese asunto de las historias de vida, a veces en la biografía, y cuando uno lee biografías, el biógrafo dice, era una persona audaz, intrépida, o controvertida, o tímida, o introvertida. Pero eso cómo se ve, cómo era por qué era introvertida, o por qué era controversia, o por qué era contradictoria. ¿Cómo lo podemos mostrar? En una historia que ella haya contado de ella misma. Y ahí fue un poco el lente de esas historias a contar. Historias de ella, sobre ella, pero que además nos permitieran que los mismos hechos le dijeran al lector, que no sabemos si funcionó o no, ustedes nos dirán si funcionó o no, que tenía X o Y personalidad, X o Y carácter. Como esa primera historia, por ejemplo, de que siendo niña ayudaban a volar los presos para que pasaran de un lado de la tapia a la otra. Eso le habla a uno de una personalidad, no era una, aunque tocaba el piano y estuvo en clases de piano, no era la niña que estaba en el salón solamente, podía estar en el patio de atrás ayudando a volar los presos. ¿Qué tipo de mujer es esa? Hablaba de la superioridad femenina y se esgrimía como una mujer liberal que apoyaba el feminismo que venía entrando, la lucha por los derechos de la mujer que venía entrando en ese momento a Colombia, y de repente en otras columnas ella literalmente decía: la mujer no tiene derecho a votar, no puede votar, porque votar es lo peor que le puede pasar a una mujer en Colombia, que va a perder su libertad, porque se va a tener que enterar de las tonterías que hacen los hombres, de las tonterías que hacen los políticos. Entonces no, mejor no. Y hablaba de música, y hablaba de artes, y hablaba de otros hombres, de los políticos, los juzgaba y luego los alababa. Era una columnista de opinión completamente contradictoria. Ya frente al tema como en el más investigativo, por supuesto, siempre y todavía seguramente si revisamos la investigación habrá que ajustar temas. Por ejemplo, uno, claro, si ustedes revisan la bibliografía existente de Emilia, y lo pueden hacer porque incluyendo los dos libros que nosotros por fortuna hemos logrado publicar, es muy poca, la pueden leer, van a encontrar que tiene 3 fechas de muerte. Entonces, nosotros podemos decir que por lo menos encontramos el acta de defunción en los archivos de la ciudad de Bogotá, y es en 1961, aunque hay gente que la ha matado en 1951 y otros en 1969, por ejemplo. Entonces hay que hacer sí, por supuesto nos tocó hacer como el rompedero de cabeza de encontrar cuál de esos datos es el cierto y dónde podría estar como la fuente más confiable sobre eso. Finalmente, sobre esa fecha fue el acta de defunción. Creo que nosotros no traicionamos o contrariamos la voz de Emilia dentro del cómic puntualmente, porque por muchas razones ya expuestas, que son el ejercicio de estructurar estos 15 capítulos, de sentarnos durante algunos meses a pensar dentro de esa lógica de capítulos autoconclusivos, igual en una sumatoria, en una lectura, cuáles serían los que darían cuenta de esa idea de presentar a un personaje mucho más real, es decir, no inventariar sus hechos, sino mostrar su personalidad y cambios de esa personalidad. Cuando ya va publicada cierta parte de Emilia, estaba el sitio web inicialmente salió como una iniciativa de Pablo para también poderle dar divulgación a unas historias que él estaba haciendo. Él no habló ahorita, pero previo a este sitio había un blog que él tenía que se llamaba Periodista Ilustrado, que era un blog donde estaba empezando a hacer ese desarrollo de periodismo y cómic. ¿Todavía existe? Todavía existe, sí, todavía está en línea. Tiene algunas crónicas e ilustraciones, por ejemplo.
tiene cómics ahí, cómics de periodismo, tiene paisajes sonoros. Entonces, él estaba haciendo esa exploración, pero quería migrar a otro sitio. Él toma la decisión de crear ese sitio y ahí es que empezamos a publicar Emilia. Luego, ya viene todo el proceso de construcción de Altaïs Comics más allá de nosotros mismos, porque eso es más allá de nosotros mismos, que es la idea de pensar un espacio que no es solo virtual, sino un espacio que le dé como cabida también a la gestión cultural alrededor del cómic, a la divulgación del cómic también, al pensarnos el cómic como desde otro lugar. Y pues existía el sitio, ya se había hecho un desarrollo y de hecho estuvimos en unos procesos en estos procesos de, Pablo, ayúdame, ¿cómo se llaman? ¿Cómo es que el nombre? Incubadoras de emprendimientos. Gracias. Que son esos acompañamientos que hay como para procesos de emprendedores culturales. Aquí en Medellín hay varias de esas, como de esos programas. Estuvimos en varios de esos programas pensándonos como un emprendimiento cultural. Pero ya el sitio como Altaïs Comic ya estaba también ahí, ya había ganado un peso, le habíamos metido también con la publicación de Emilia. Entonces la decisión también era, Altaïs Comics es mucho más allá que Pablo, aunque firme Altaïs. También por eso está el cómics, que es como esto abarca un universo más grande e involucra a otras personas, no solo a nosotros dos, sino que también estamos como buscando hacer esa creación de, de espacio colectivo, pues y como de construcción colectiva. Pero realmente el nombre pues surge de ahí, y el Altaïs, que es esa primera parte, es la firma y es el seudónimo con el que Pablo ha firmado mucho tiempo, entonces también ha estado ahí como es un juego pues también de doble filo, porque es una marca personal, pero ahora también es un colectivo. Entonces hemos estado tratando como de migrar a esa identidad colectiva, teniendo claro pues que también es la firma de Pablo, pero es una construcción, eso realmente, uno no tiene realmente esos procesos resueltos, uno está aprendiendo. ¿En qué año entonces se crea Altaïs? ¿Cómo? ¿En qué año más o menos se va creando Altaïs Comics? Como emprendimiento cultural, Altaïs nace en diciembre del 2000, estoy muy perdida con el tiempo, estamos en el 2020, 2017, 16, 17 fue, 2017. Fue más a finales del 2017 empezamos el proceso de este emprendimiento, pues como de esa asesoría de emprendimiento. Todo el 2018 sí fue un año de meterle la ficha puro y duro a gestión cultural, a pensarnos ese tema editorialmente, a pensarnos qué contenidos también queríamos trabajar ahí, que queríamos hacer una línea, por ejemplo, más de cómic colombiano y de divulgación de cómic colombiano. Como que uno de los pilares o de los principios que tenemos ahí es que lo que pasa en Altaïs nace de una pregunta de nosotros. Nosotros estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo, Pablo también dice que está aprendiendo. Entonces muchos de los contenidos que publicamos es porque estamos aprendiendo, porque sale la pregunta, vení, ¿y esto qué es? ¿Y quién está haciendo esto aquí? Y entonces a partir de esa pregunta construimos algunos contenidos que creemos que pues si nos sirven a nosotros le pueden servir a alguien más. Es como la base con la que se trabaja. Bueno, esta parte del proceso de llevarlo a digital en este momento, pues la asumió la editorial Cohete y Laguna, o sea, Cohete Comics, que es sello de Laguna. Pero sí les puedo contar un poco del proceso. Bueno, lo que sucede es que después de tener montado el libro, pues uno realmente ya tiene un libro digital hasta cierto punto. Ya llevarlo a estas plataformas, por un lado, pues hay una reconversión a los formatos de compresión que cada una de las plataformas requiere, porque Amazon, por ejemplo, pues ninguna de estas plataformas usa PDFs, por ejemplo. Entonces, todos los libros electrónicos deben comprimirse a un formato particular de lectura
dentro de las plataformas en las que se ofrece. Para Amazon es, por ejemplo, .mobi, el estándar de Google Play es EPUB, y de la otra plataforma de Mac, de Apple, no recuerdo qué formato es ese, pero ellos con seguridad tienen su propio formato porque se creen muy cuquitas. Entonces, primero hay un proceso de llevar el machote digital a estas plataformas. Ya lo de las plataformas, pues, de hecho lo puede hacer uno mismo o lo puede hacer a través de intermediarios, de editoriales digitales que, por un lado, te pueden hacer ese proceso de reconversión a los formatos de cada plataforma, que fue lo que pasó en este caso con Cohete. La editorial digital asociada de Cohetes es elibros.com, que si no estoy mal es una plataforma que ofrece servicios de digitalización para Colombia, y ella es la que se encarga de hacer esa reconversión, porque hay que tener cuidado para que en el caso del texto y en el caso de la imagen, pues no se dañen las imágenes, sea legible en dispositivos que pueden ser los ebooks o los celulares, donde se puede leer. Y ya pues como desde la plataforma, allí sí, hay que pagar algunos costos como de alojamiento, que realmente son bajos, varían de plataforma a plataforma, y pues de allí realmente después de estar alojado empieza un proceso que es relativamente igual al del impreso, y es hacer divulgación de que el contenido existe y tratar de movilizar allí un público para que lo compre, porque es igual en el mundo de lo análogo o en el digital, hay que hacer promoción como tal del libro. Yo sé que eso es una respuesta parcial, pues hay más detalles frente a esos procesos, pero diría que por encima, por ejemplo, desde Altaís Comics, ya dentro de nuestros procesos venimos trabajando como en tratar de poner algunos contenidos nuestros distintos de Emilia en plataformas como Comixology o Inkipen. Ya llegaremos allá. Pues estamos como en el momento de producir un libro digital con otros contenidos, con historias cortas de ficción que venimos trabajando desde hace un tiempo. Y uno de los retos a los que nos hemos visto enfrentados es precisamente entender estas plataformas, buscarlas. Las hay. Para el cómic hay varias. Digamos que no hay muchas en español, la mayoría tienen por lengua franca el inglés, entonces hay que ponerse en esa tarea de traducción. Pero lo que voy con eso es a hacerles la invitación y recordarles que sí, una de las posibilidades para distribuir hoy en día el cómic son las plataformas digitales pensadas para el cómic puntualmente, como Comixology en el caso de Amazon, por ejemplo, y que yo creo que gracias a esta contingencia, esta pandemia, de hecho muchas editoriales se están viendo obligadas a mirar de nuevo al mundo digital. Porque muchas no hacen esa tarea, pues hay cierta comodidad en el mundo de lo impreso, porque es el mundo de las dificultades que entienden, y enfrentarse a los retos de la distribución digital es complejo, pero muchos editoriales en este momento en el país están ofreciendo, casi que obligados, a llevar sus contenidos a lo digital. Yo sé que eso no responde, eso dice mucho y no responde nada. Si alguien tiene más curiosidad sobre eso, me puede escribir, ya saben, Alta, y vamos charlando sobre eso. No sé si me atrevo a preguntarte cuánto les cobran por el alojamiento del cómic en la plataforma. En estas, te soy honesto, desconozco el cuánto puede ser el costo real. Debe ser bajo porque se hace por esa asociación con una editorial que se encarga de tomar el material de una editorial y lo lleva a lo digital, y ella pues se encarga de todos los pormenores. Es decir, estoy hablando aquí a nombre de Cohete, ya me disculparé con ellos si se enojan, pero Cohete no sabe hacer eso, ¿cierto? Entonces Cohete le dice, hey, ¿quién sabe llevar esto a lo digital? Y aparece este intermediario y dice, yo le cobro tanto. Ahí desconozco cuánto será el monto, que no debe ser muy elevado, pero ya ellos se encargan de la optimización del contenido para la plataforma digital, el buen estado del contenido y parte de la divulgación y la distribución. Eso sería como el rollo. Digamos que desde la experiencia que nosotros tenemos,
En Comixology o en plataformas ya privadas donde tú puedes acceder como un oferente de contenidos, los costos se difieren de las ventas que tengas, perdón. Es decir, yo puedo subir un contenido a Comixology cumpliendo unas reglas, unos estándares de calidad, y si llego a vender, y si llego a vender hasta un tope, ellos ya me cobran un porcentaje de ventas. Es más. Yo creo que tuvimos una oportunidad de hacer unos ajustes y ese momento de poder hacer esos ajustes de lo digital a lo físico nos permitió eso, como hacer ajustes. Yo creo que finalmente sobre un trabajo como de ese tamaño, no quiere volver a decir que va a volver, por ejemplo, a dibujar, no sé, 3, 4 capítulos, que va a volver, no, pues no sé, puede que sí, pues no sé, bueno, puede que a la vuelta de los años uno diga, volvamos a ver este capítulo y reeditamos con 5 capítulos más. No tanto de pronto volvámoslo a hacer, sino digamos verlo ahora y decir, yo esto lo hubiese hecho diferente, o sea, si dijeras, si me Sí, sí, hay unos recursos, tal vez ahora, que uno sí dice, bueno, tal vez esos recursos nos hubieran permitido o narrar o dibujar. Pablo decía ahorita, por ejemplo, que también él ha ganado unas capacidades en dibujo que a lo mejor para unas historias le hubiera permitido pues construir como otras cosas. Hubo un capítulo particularmente con el que no nos sentíamos muy a gusto y fue el capítulo, el de Dolores, que es ya no me acuerdo si es el segundo o el tercer capítulo, el segundo capítulo. No nos sentíamos muy satisfechos con ese capítulo, aunque tenía cosas que nos gustaban también mucho. Pero, por ejemplo, Pablo lo odiaba de plano. A mí me gustaban ciertas cosas, otras tampoco me hacían sentir muy satisfecha. Yo era como, o sea, esto le falta, como que no, como que, bueno, hay ciertas cosas. Se hicieron unos ajustes de lo digital a lo físico. Ese capítulo tuvo varios cambios y finalmente salió así. Pablo todavía no está a gusto con ese capítulo, sin embargo, eh, luego, tiempo después, Uh-huh. Patricia Nieto, que fue precisamente asesora de esta investigación en un primer momento y que pues es para nosotros una maestra muy cercana, se nos acercó y pues le entregamos el libro y todo. Y luego al tiempo nos dijo, me encanta el segundo capítulo. Y yo Nos la dijo, odié por eso, sí, fue el capítulo que menos nos gusta a nosotros. sí, Entonces, yo sí, creo que también ahí yo lo uno, odio. uno se queda como, bueno, también esto, y yo creo que también es como el honor de reconocer, esto se construyó con unas capacidades, con unos recursos, con una manera que teníamos de hacer las cosas en ese momento. Eh, Tal vez yo creo que más bien en este momento pues me gustaría contar otras historias, le pondría otros capítulos ahora, otro par de historias que qué rico que hicieran parte. Eso pues me parecería muy interesante ahora. De lo otro yo creo que sí, pues fueron más como esos ajustes que sí lo permitió mucho también el proceso editorial. Y una cosa que fue muy buena también como para complementar esa mirada de lo que dices, Paula, de qué le cambiarías y eso, fue ya la lectura editorial que le hicieron en Laguna y en Cohete. Algunas observaciones que ellos nos devolvían, por ejemplo, eh, aquí esto no se entiende bien, aquí hay un salto, por ejemplo, en la narración, y esa lectura también le permite a uno, sí, volver a mirar, decir, ajustemos esto, complementemos esto. Eh, entonces yo creo que a veces ni uno mismo tiene como la capacidad para juzgar completamente qué fue lo que hizo ahí. Sobre todo también porque a veces uno está tan metido en esa historia que no alcanzas a encontrar la mejor manera para salirte o desligarte y narrarle a otro esa situación. Por eso es muy buena la lectura de un tercero, un cuarto, que te dé luces de esto no se entiende, pues, aquí hay un salto que yo no comprendí, de qué están hablando cuando dicen esto. Entonces, pues nada, yo creo que eso. En general, hay otro principio que trabajamos en Alta Disc Comics, que yo creo que también responde a esa pregunta, y es abrazar la mediocridad.
en el buen sentido, en el sentido de también reconocer los límites y las capacidades que uno tiene y que precisamente muchas veces uno se limita a hacer o a sacar un proyecto adelante, pues porque cree que no tiene la mejor capacidad de dibujo o de narración, o porque yo apenas estoy aprendiendo esto, o porque si tuviera más documentación, si hubiera podido ir a la biblioteca y al archivo X, Y, Z y tuviera X y Y material adicional, pues hubiera podido construir eso mejor. Ese es el universo de las posibilidades a las que uno realmente nunca puede acceder completamente. O sea, uno también tiene un limitante de capacidad. Y abrazar la mediocridad también es decir, esto es lo que puedo crear o construir en este momento con los recursos, y el tiempo y la capacidad, la visión, el conocimiento que tengo. Y obviamente puede ser susceptible de mejora siempre, pero pues esto es lo que se puede hacer en este momento.